Buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Vayan, por favor, leyendo los objetivos de aprendizaje. Lee en voz alta, por favor. Objetivo de aprendizagem, doutor? Operativo. Desde arriba, desde objetivo general. Preparação cirúrgica do paciente, posição quirúrgica. Objetivo general. 1. Que os estudantes entendam a importância e equilíbrio que se deve existir entre a melhor exposição do campo operatório e manejar a homeostase do paciente durante os diferentes procedimentos. Objetivos operativos ou de aprendizagem. Os estudantes serão capazes de 1. Reconhecer a importância de diferentes posições quirúrgicas. 2. Señalar as posições quirúrgicas em relação ao tipo de cirurgia e realizar-se. 3. Estabelecer os cuidados que se deve ter em cada uma das diferentes posições quirúrgicas. 4. Escrever em termos generais as partes das diferentes mesas quirúrgicas. E 5. Indicar qual é o uso, medida. Indicar qual é o uso das diferentes mesas quirúrgicas. Indicar cuál es el uso de las diferentes. Bueno, gracias. Si ustedes observan acá, las mesas quirúrgicas son estas. Se denominan mesas de Kervain. Adoptan diferentes posiciones para permitir un acceso fácil por parte del cirujano al órgano que vamos a operar. Pero tenemos que ver que estas posiciones que adoptan nuestros pacientes causan trastornos fisiológicos, tanto trastornos en el sistema respiratorio, cardiopulmonar y músculo nervioso. Posiciones extremas como la posición de Fowler, la posición de litotomía o incluso la posición de Ross causan trastornos en la fisiología del paciente. Entonces, este tema que vamos a tratar es justamente ver, primero conocer cuáles son las posiciones que normalmente se adoptan para las diferentes cirugías y segundo, qué trastornos fisiológicos van a presentar nuestros pacientes. Vamos a ver unos videos. ¿Sí? Un segundito. En la mayoría de los procedimientos se usa una mesa de operaciones y puede configurarse en muchas posiciones y recibir una serie de accesorios para diferentes tipos de cirugía. El marco es de acero inoxidable y tiene un motor hidráulico. La unidad de control remoto cambiar la posición de la mesa en cualquier... Esas son mesas automáticas, si ustedes observan. Esas permiten adoptar diferentes momento. posiciones. Los apoyacabezas y apoyapiés pueden flexionarse o quitarse. El apoyo lumbar puede elevar el flanco y ofrecer una mejor exposición. Un apoyo perineal permite un buen acceso cuando el paciente está en posición de litotomía. Hay que fijar al paciente en la mesa para que no se caiga o no se mueva. Los apoyabrazos estándares se usan cuando los brazos del paciente están extendidos. Al menos un brazo se abduce durante la cirugía para tener un acceso intravenoso y sitios de monitorización. El brazo se fija por medio de tiras acoginadas, fijaciones semirrígidas o armazones rígidos. Los estribos se usan para elevar y abducir las piernas y el área perineal.
El tipo de estribos depende del procedimiento, la preferencia del cirujano y la tolerancia fisiológica del paciente a la posición. Todo el equipamiento necesario debe estar ensamblado. Acoginados, almohadas, dispositivos de posicionamiento, accesorios de mesa y de transferencia deben estar a la mano antes de que comience la colocación en posición. Los pacientes se colocan en posiciones quirúrgicas específicas por muchas razones. El uso de una posición específica le da al cirujano un acceso directo óptimo al sitio quirúrgico. Las necesidades de estabilidad fisiológica, protección contra las lesiones y acceso al sitio quirúrgico afectan la toma de decisiones sobre la colocación. Cada paciente tiene consideraciones únicas, como la edad, la movilidad de articulaciones y enfermedades, que es importante considerar cuando se desea colocar en posición al paciente con seguridad. Debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, el equipo quirúrgico debe ser guiado y dirigido en el proceso de colocación en posición. El anestesista, el cirujano y el circulante son quienes dirigen el proceso debido a su conocimiento sobre el estado del paciente. El decúbito supino o decúbito dorsal, esa posición se usa para procedimientos del abdomen, el tórax y la cara, y en las cirugías ortopédicas y vascular. El paciente es colocado con la cabeza y la columna alineadas. Si no se usa un apoyabrazos o un tobogán, el brazo se coloca en posición natural al lado del paciente y la azalea se coloca debajo con delicadeza. Los pies del paciente no deben extenderse sobre el borde de la mesa de operaciones y las piernas no deben estar cruzadas una sobre otra. El peso del paciente debe estar bien distribuido sobre el hueso occipital, la espalda, el sacro, los talones y la parte posterior de las piernas. Pacientes con malformaciones en columna o pelvis o con prótesis total en las articulaciones pueden requerir un acoginado especial para soportar las curvaturas irregulares y evitar la hiperextensión. Se usan apoyos de espuma o de gel para sostener la cabeza. La tira de seguridad se coloca a medio camino de las rodillas sobre los muslos. La posición de Trendelenburg es una variante del decúbito supino en el que la mesa de operaciones se inclina con la cabecera hacia abajo. Esto permite un mejor acceso a las estructuras de la cavidad abdominal inferior y la pelvis, porque la gravedad lleva los órganos, como el intestino delgado, el colon proximal y el epiplón, en dirección cefálica. La posición se usa comúnmente durante la cirugía digestiva baja y la cirugía pelviana. Pueden usarse apoyahombros para evitar que el paciente se deslice. Cuando dice cirugía digestiva baja y pelviana, tienen que ustedes traducir en su cabeza que se puede operar vejiga, útero, trompas uterinas, ovarios, apéndice, ciego, en esa posición. Entonces, cuando les pregunten en qué, tienen que traducirlo eso, en esas cosas tienen que anotar en sus folders académicos. A veces no lo explica muy ampliado porque se supone que ya conoce. Sigamos. Pero los apoyahombros son muy peligrosos y pueden causar una lesión del plexo braquial. Si consideran necesario usarlos, deben estar acoginados y bien colocados sobre el acromión de la escápula, y no sobre los tejidos blandos que recubren el plexo braquial. La posición de Trendelenburg invertida, también llamada decúbito supino modificado o con los pies hacia abajo, se usa cuando el cirujano necesita un acceso irrestricto a la cavidad abdominal superior y el esófago inferior. Cuando la mesa... Entonces, cavidad abdominal superior. Estamos hablando de operar hígado, vesícula biliar, vías biliares, estómago,
esófago abdominal, vaso. Todas esas estructuras operamos en esa posición. Operaciones se inclina hacia los pies del paciente, la gravedad lleva las vísceras hacia abajo, en la cavidad abdominal, lo que permite una mejor visión del diafragma, el cardias y el esófago. La posición de litotomía es una variante del decúbito supino. Los muslos del paciente son abducidos y ambas rodillas y caderas flexionadas. Se debe tener especial cuidado al elevar lentamente las piernas del paciente y colocarlas sobre los estribos. Ambas piernas deben colocarse al mismo tiempo. Los pies se suspenden sobre estribos o perneras. En general, la posición de litotomía se usa en procedimientos ginecológicos, obstétricos y urogenitales. Respeta el pudor del paciente cubriendo el periné con un campo durante la colocación en posición. La posición es ginecológica si es mujer o de Al bajar litotomía las si es piernas del varón. paciente de los estribos para colocarlos sobre la mesa de operaciones, respete la misma técnica. La posición de sentado o de Fowler se usa para las cirugías faciales, craneana o reconstructiva mamaria. Cuando se usa esta posición, la mesa de operaciones se flexiona para permitir la posición de Fowler o semi-Fowler. Puede ser necesario asegurar la cabeza con un armazón para craneotomía o un estabilizador en forma de aro de gel o goma espuma. La posición lateral o de Sims se usa en procedimientos renales o para la cirugía cardiotorácica. Cuando se describe el decúbito lateral, debe nombrarse el lado que yace sobre la mesa de operaciones. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo, es este lado del cuerpo el que yace sobre la mesa. El lado opuesto es el quirúrgico. Hay muchas variantes del decúbito prono que se usan para tener un buen acceso a la columna, el cráneo y la región perianal. Esta posición requiere extrema precaución. La presión ejercida sobre el abdomen dificulta la ventilación normal y la columna cervical puede quedar en una posición que no sería tolerable si el paciente estuviese consciente. Existe riesgo de lesión de los nervios, los ojos, los genitales, las mamas y la columna. En el decúbito prono, la parte superior del cuerpo del paciente descansa sobre un marco acoginado o cojines largos a cada lado del tórax. La posición en navaja sevillana o de Kraski es una modificación del decúbito prono. El quiebre inferior de la mesa se flexiona para tener la cabeza y los pies hacia abajo al mismo tiempo. Esta posición puede usarse para la cirugía anorrectal. Las piernas deben elevarse un poco y descansar sobre cojines para distribuir el peso. Cuando dice cirugía no rectal, dice abscesos perianales, fístulas anales, hemorroides, fisura anal, todas esas patologías. Entonces, estas posiciones permiten a los pacientes tolerar el procedimiento quirúrgico, permiten al anestesiólogo saber qué trastornos fisiológicos va a tener. Si va a tener trastorno ventilatorio, cuidará más la saturación de oxígeno. Si va a tener un trastorno circulatorio, cuidará más la presión y la frecuencia cardíaca. Si va a tener un trastorno compresivo
del músculo nervioso acolchonará más los lugares de contacto. Una vez que identificas en qué posición va a estar, qué mesa vamos a utilizar, se va al siguiente punto, que es la delimitación del campo operatorio. Señorita, ¿puede leerme, por favor? Todo. Sí, doutor. Objetivos operativos de aprendizagem. Os estudiantes serão capazes de señalar a importância da asepsia, antisepsia, descrever a antisepsia em la sala operatória de la PIE, que será a área a operar, realizar adequadamente a aplicação de antissépticos sobre a PIE de área a operar, realizar de maneira eficaz e eficiente a delimitação do campo operatório. Léame el objetivo general más. Yo, Objetivo general. Sim, perdão. es para mí, pensé que Lea, era lea. objetivo general. Reconhece com a importância. Você passou, doutor? Agora. Reconheço com a importância de incorporar a asepsia e antisepsia em a preparação da piel e necessidade de delimitar a área a operar. A operar. 4. Realizar de Lo que quiere decir es la colocación de campos, ¿no? Nosotros sabemos que la piel es una barrera física de protección que evita que haya colonización bacteriana en los otros tejidos como celular subcutáneo y en la parte interna del cuerpo. Cuando nosotros intervenimos quirúrgicamente rompemos esa barrera. Por lo tanto, el área de donde rompemos esa barrera tiene que estar lo más aséptica posible. Para eso, hacemos una asepsia-antisepsia de la piel y colocamos campos estériles. Miremos. Ahí está el circulante. Pone iodopovidona a la compresa y seca el lugar y limpia el lugar donde vamos a operar. ¿Ven? Sin ninguna técnica, solamente limpia el lugar donde vamos a operar. Vamos a operar acá, una cirugía, digamos, de vesícula. Ya el personal cambiado, que ya hemos visto nosotros cómo llegar a este punto, ya lo hemos visto. Personal cambiado le da la pinza y el pocillo al cirujano. Sumerge en iodopovidona y limpia. De arriba hacia abajo. Del centro hacia afuera. Entonces, de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Vuelcas y nuevamente. ¿Con qué está limpiando? Con iodopovidona. Botas, desechas. Y limpias nuevamente. Y a un espacio más pequeño ya. Pero igual, de arriba abajo y del centro afuera. Sin acercarte, porque vos estás estéril. Por eso estás con pinza, lejos de la camilla. Dejas la pinza ahí y te van a dar los campos. Son campos pequeños para delimitar el área a operar. Entonces, primero el campo cefálico hacia arriba. Ahí. Después le descubre el anestesiólogo, no hay problema. Después el campo caudal. Primero el cirujano, después el ayudante. Desdobla el campo que es estéril y lo pone.
Ya son 2. Y 2 laterales. Con eso 4. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí. Una sola vez, no es mantel para que arregles. Aquí se pone pinzas de campo y después la sábana mayo que va a cubrir los miembros inferiores. Por eso es pieno. Entonces todo esto tiene que ser estéril. Ahí y lo sueltan. En quirófano son un poco más grandes. Estos son de práctica. Ahí el campo fenestrado o con agujero. Ahí agarran, lo dejan caer hacia arriba. ¿Ven? Y hacia abajo. Ahí, ¿ven? Entonces está delimitado el lugar donde vamos a operar. Se pone compresas. De esta forma puede ser 4, 2 aquí y 2 encima. Ahí. Acerca este y ahí. O puede ser directamente solamente 2, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Ahí, y listo. Termina el procedimiento. Entonces, puede ser ese tipo. ¿Cómo lo explican en Estados Unidos y en otros lados? Veremos. Preparación de la piel. La preparación de la piel se realiza inmediatamente antes de comenzar la cirugía, una vez que el paciente está anestesiado y en posición. El sitio quirúrgico y un área amplia alrededor de este se limpian y se pintan con solución antiséptica. La piel no puede esterilizarse, pero el número de bacterias puede reducirse significativamente con la limpieza o la pintura antiséptica sobre ella. Solo los agentes antisépticos aprobados para el uso sobre la piel pueden usarse para la preparación. En general se usan 5 antisépticos: yodoformo, gluconato de clorhexidina, triclosan, para clorometaxileno, alcohol. Antes de la preparación de la piel, los materiales deben recolectarse y colocarse sobre una pequeña mesa de preparación cerca del paciente. La preparación se realiza respetando la técnica aséptica. Se usan guantes estériles y todo el material debe ser estéril. Hay bandejas comerciales listas para ser usadas que contienen todo el material necesario para la preparación de la piel. La preparación de la piel sigue un protocolo prescrito. Antes de comenzar la preparación, debe colocarse el equipo necesario sobre una mesa pequeña y abrir el envoltorio externo usando la técnica estéril. El envoltorio estéril externo se pliega sobre la mesa y se establece un campo estéril. La persona encargada se coloca los guantes usando la técnica abierta. La solución de preparación se vierte en una cubeta y los demás materiales se colocan sobre la mesa. Cuando se planea más de un procedimiento durante una cirugía, el circulante debe preparar cada sitio por separado, usando diferentes equipos de preparación de piel. Las gasas quirúrgicas se reservan para la cirugía y no deben usarse para la preparación de la piel. Cada una debe tenerse en cuenta. Las gasas quirúrgicas tienen una tira radiópaca o detectable mediante rayos X. Las gasas de preparación son blancas y no tienen cintas radiopacas. Las gasas usadas se desechan de acuerdo con la política del hospital para mantenerlas fuera de nuestro campo estéril. Antes de comenzar la preparación, el sitio quirúrgico y el procedimiento debe ser confirmado por el equipo. Hay 2 métodos para preparar la piel. Un método es usar una solución antiséptica jabonosa seguida de una cubierta antiséptica. El otro es usar solo la solución antiséptica. El tipo de solución usada depende de las preferencias del cirujano. Durante los procedimientos realizados con anestesia general, es importante respetar el pudor del paciente y proporcionarle una breve explicación del procedimiento antes de iniciar la preparación.
La preparación de la piel comienza con la evaluación previa del sitio de preparación es necesaria. Cualquier lesión o úlcera en la piel debe documentarse en la historia clínica del paciente. Si el área de preparación está muy contaminada con suciedad, restos tisulares, químicos industriales o cuerpos extraños, el sitio se limpia en un procedimiento separado antes de iniciar a pintar la piel. Prepare el material sobre una mesa pequeña cerca del paciente. Colóquese los guantes usando la técnica abierta. Coloque 2 o más toallas o gasas grandes estériles a los lados del paciente para absorber los restos de solución de preparación que puedan derramarse. Cuando coloca las toallas, haga un doblez para proteger sus guantes de la contaminación. Se vierte una pequeña cantidad de solución antiséptica en la bandeja de preparación. Sumerja la gasa para pintar en la solución antiséptica y exprima el exceso. Use una gasa por vez al pintar el sitio. La preparación se realiza en un patrón circular, comenzando por el sitio de la incisión y moviéndose hacia afuera. A medida que el área pintada se extiende, no vuelva a pintar el área que ya ha sido preparada. Cuando la gasa alcanza la periferia del límite de la preparación, descártela. Cualquier área que esté muy colonizada con microorganismos, un área contaminada, como una colostomía, úlceras cutáneas o un cuerpo extraño, debe prepararse con gasas nuevas una vez pintada el área circundante. Después de pintar, se usa una gasa grande o una toalla estéril para secar el jabón de la piel. En la preparación en 2 tiempos, la solución antiséptica se aplica en el sitio quirúrgico después de limpiar el sitio con jabón. Se sumergen gasas nuevas en la solución de preparación y se escurre el exceso. Comience con el sitio de la incisión y aplique la solución en un movimiento circular desde el centro hacia la periferia. Luego se usan los mismos principios que cuando se pinta un área limpia. La solución de preparación se deja secar al aire. La colocación de campos se realiza inmediatamente después de preparar la piel. El propósito de los campos es establecer un área estéril amplia alrededor del sitio quirúrgico. Los campos actúan como barreras entre objetos no estériles y el campo estéril. Le permiten al equipo trabajar con una relativa libertad sin riesgo de contaminar la herida. Una vez colocados los campos, queda establecido el campo estéril. Las mesas ya vestidas con campos estériles y el material se mueven hasta una posición cercana al paciente y el equipo quirúrgico comienza a trabajar en el área estéril. Los campos son largas sábanas de material impermeable o de tela diseñada para acomodarse a los contornos del cuerpo. Proporcionan una gran superficie estéril sobre la cual trabajar y una barrera para separar las áreas no quirúrgicas y no estériles del cuerpo del paciente. Los campos estériles también proporcionan una barrera contra la humedad entre el paciente y el campo estéril. La colocación de campos para un procedimiento quirúrgico es un proceso en construcción. Cada campo se coloca sobre y alrededor del sitio quirúrgico en un orden particular y en cierta orientación. La colocación de campos en el abdomen es una de las técnicas más comunes y puede usarse en muchos procedimientos quirúrgicos que involucren la cavidad abdominal. Para establecer un marco alrededor del sitio quirúrgico, se usan grandes campos quirúrgicos absorbentes. Estos campos están plegados por un borde antes de ser colocados sobre el paciente.
Enmarcar la incisión significa colocar los campos de una manera que quede una abertura para la incisión. El área abierta en el marco se llama fenestración. Esta fenestración puede ser cuadrada, oblonga y oval si se usa un campo desechable. El campo de incisión plástico en general se usa sobre todo el sitio quirúrgico y encima de los campos, encima de todo tipo de campo en la fenestración para la incisión. El campo de incisión estéril está cubierto con un adhesivo de un lado y puede estar impregnado con un antiséptico. El campo viene empaquetado con un papel de lado adhesivo. Todo el campo, incluido el papel de protección del lado adhesivo, viene plegado y contenido en un envoltorio plástico. Durante la colocación, se retira el papel protector y se coloca el campo del lado del adhesivo. El campo no debe doblarse ni pegarse consigo mismo. En general, el instrumentista y el cirujano son los que juntos colocan el campo. El último campo en ser colocado es el superior, también llamado campo de procedimiento o campo de especialidad. Los campos de especialidad están plegados en forma compacta y en abanico. Debe colocarse correctamente sobre el sitio quirúrgico antes de desplegarlo. No puede recolocarse una vez posicionado. Así que el procedimiento debe realizarse correctamente de una sola vez. La fenestración se centra sobre el sitio de la incisión y el campo se despliega sobre el cuerpo del paciente. Una vez colocados los campos, si ha quedado algún área descubierta, debe ser cubierta con campos adicionales, ya sean campos chicos o campos muy grandes. Las reglas de la asepsia deben respetarse durante la colocación de campos. Al colocar los campos, visualice el contorno como si tuviera dos superficies o lados. Un lado está en contacto directo con el paciente y el otro con superficies no estériles. El lado quirúrgico solo puede entrar en contacto con otras superficies estériles como los guantes o el instrumental estéril. Este principio respeta las reglas de la asepsia. Las siguientes recomendaciones apoyan los principios de asepsia y seguridad al colocar los campos. Manipule los campos con la menor cantidad de movimientos posibles. Esto reduce el riesgo de contaminación y evita la liberación de partículas que pueden convertirse en vehículos de las bacterias. Cuando coloca un campo, no toque el cuerpo del paciente o ninguna superficie no estéril. Permanezca a una distancia segura del paciente para evitar la contaminación de su bata. Una vez colocado un campo, no cambie su posición ni lo mueva. Para proteger sus guantes durante la colocación de campos, tome el borde y enróllelo sobre su mano. Esto formará un doblez. Coloque el campo y suelte el doblez, manteniendo su mano sobre el lado estéril del campo. Use solo pinzas de campo no penetrantes para fijar el campo. Un orificio en el material permite el pasaje de bacterias y puede contaminar el campo estéril. Cuando se engrapan los campos a la piel, el área engrapada debe cubrirse con un campo impermeable de plástico. Una vez colocado un campo, cualquier porción que caiga más allá del borde de la mesa de operaciones se considera contaminada. Si se sospecha que un área del campo está contaminada, puede ser cubierta con otro campo impermeable. Una vez que se ha colocado un campo, los bordes se consideran no estériles. No pase por encima del campo quirúrgico ya pintado para colocar un campo. Muévase alrededor de la mesa. La contaminación por permeación se produce cuando un campo se empapa durante la cirugía y la solución penetra hasta una superficie no estéril. Si es posible, use solo campos impermeables. Los campos con bolsillos y sistemas de drenaje se usan en casos en los que la cantidad derramada de líquidos y sangre puede provocar una contaminación por permeación. Planifique de antemano. Verifique los procedimientos del cirujano al comienzo del caso y coloque los campos en la mesa auxiliar en el orden inverso al que van a ser aplicados. Tenga campos estériles extra disponibles. Una vez colocados los campos, ubique el electrobisturí y las cánulas de aspiración sobre ellos y entregue los extremos al circulante para que pueda conectarlos. Las manoplas estériles para las luces se le entregan al cirujano, quien las conecta a las luces quirúrgicas.
Algunas áreas del cuerpo que en general se cubren durante una cirugía son las piernas, los brazos y las manos. Con la extremidad suspendida, se coloca un campo estéril impermeable directamente bajo el miembro. Se coloca un campo adhesivo en la parte proximal del miembro. Todos esos campos son desechables, ¿no? Una sola vez se usa y se bota. De nosotros son Cuando se campos cubren de las tela. piernas con campos, el pie se excluye del sitio quirúrgico envolviéndolo con un campo y luego se usa un vendaje tubular. El miembro inferior debe ser sostenido en alto y lejos de la mesa de operaciones mientras se coloca el vendaje tubular. La venda tubular enrollada se coloca sobre el pie o la mano y se desenrolla sobre el miembro. Se usa un campo fenestrado para completar el campo quirúrgico. Entonces, eso es para el proceso. Entonces se entiende, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, alguna cosa? No, doutor, está claro. ¿Todo está claro? Es importante entender los pasos que se van dando uno por uno, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el siguiente tema. Bueno, los inicios del siguiente tema, que es instrumental. Lea, por favor, señorita, los objetivos. Desde arriba, desde equipo instrumental ahí. Ya. Equipo instrumental quirúrgico. Objetivo general. Tendrá la habilidad de reconocer y clasificar el instrumental quirúrgico básico, mais la habilidad cognitiva de los diferentes métodos de esterilización adecuado a los instrumentales e insumos quirúrgicos, objetivos operativos ou de aprendizagem. Os estudiantes serão capazes de descrever a classificação de los diferentes instrumentos quirúrgicos, reconocer os diferentes materiais quirúrgicos, nombrar a preparação e esterilização de um material quirúrgico, usar de forma adequada os diferentes materiais. Ahora vamos a ver un video de algunos materiales quirúrgicos. Es un procedimiento un poquito largo, es un poquito complejo. No lo vamos a terminar solo hoy, vamos a continuar también la próxima clase, pero es solo mostrarles material y decirles qué se llama. Es un aprendizaje transversal que ustedes tienen que esforzarse en lo que es en relación a los libros de teoría y al folder académico. Ustedes tienen ahí las mejores fotos que se pueden encontrar en los materiales más utilizados, es decir, lo que más utilizamos acá, ¿ya? Veremos en la charola de Mayo qué tipo de materiales nos pueden describir en esta primera aproximación. Ok. Dentro de este campo quirúrgico se encuentra a su vez otro campo que contiene el instrumental un poquito más completo al que habíamos visto en el video anterior. Entonces, si se dan cuenta aquí, son más elementos los que lo integran este instrumental quirúrgico. Voy a comentarles cada uno de los elementos que integran ya propiamente lo que es la charola. Aquí debajo tenemos la charola, está recubierta por un campo. Y pues si recuerdan algunos de los elementos del video anterior, aquí podemos identificar estos separadores de Farabev o separadores de Farabev. Son separadores superficiales, hacen una separación manual y activa porque la puedo ajustar dependiendo de las necesidades del procedimiento. Voy a pasarlos de este lado, aquí están dos. Nos tocó
que fuesen pues uno más chiquito y otro más grande, pero bueno, son los separadores. Aquí están las pinzas, nuevamente, pinzas de disección con dientes, tejidos superficiales, la piel, son más pequeñas que las pinzas de disección sin dientes, pero bueno, cumplen con el objetivo, ¿no? Se pueden utilizar tanto en la disección como en la síntesis o sutura. Vamos a pasar para acá. Mango de bisturí, aquí sí debe haber dos, aquí está el otro. Aquí tenemos los dos mangos de bisturí. Número 3 y del número 4 se utilizan en diferentes momentos y las hojas que se les van a montar también son de diferente tamaño. Del número 10 al 15 para el número 3 y del número 20 al 25 para el número 4. Ya hablaremos un poquito más a detalle de este instrumental de corte, pero tenemos dos mangos de bisturí. Los voy a pasar para acá. Y antes de irme aquí a este instrumental, les voy a enseñar este que es el riñón metálico. Aquí tenemos el riñón. Se puede utilizar para múltiples cosas, para colocar soluciones, para colocar material biológico que se retira del procedimiento. Tiene múltiples funciones dentro de las prácticas en quirófano. En algunas escuelas o facultades se utiliza este riñón para colocar material de corte, recubrirlo con solución y poder realizar una desinfección previo, pero en realidad tiene múltiples funciones el riñón metálico. Debajo del riñón podemos encontrar esto que es una compresa. Las compresas se utilizan para absorber líquidos, inclusive a veces se utiliza esta compresa para enrollarla, colocarla en la mesa y colocar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Lo podremos hacer ahorita para que veas cómo es que se acomoda. Otra característica de esta compresa es que tiene esta pequeña cinta, esta pequeña cintita que está aquí, o este pequeño plástico, es un material radiopaco para su control. Y entonces por medio de rayos X se puede verificar que ninguna compresa se quede dentro de la cavidad del paciente y tener un control radiológico de las mismas. ¿Ok? Entonces voy a retirar la compresa. Seguimos con este elemento que se le conoce como flanera. También tiene múltiples funciones. Una de las más representativas es colocar gasas. Se llama pocillo también. Pocillo. Bañarlas con antiséptico y después utilizar estas gasas para hacer la antisepsia de la región. Entonces esta es una flanera, riñón, la compresa y la flanera. Ahora sí, voy a hablarles acerca de todo el instrumental que viene aquí. Para no hacer un caos aquí en la charola, les voy a mostrar así como viene integrado. ¿Ok? Esta pinza que está por debajo, ahorita se las enseño, es una pinza de anillos, pinza de Forster. Y todo el instrumental, si se dan cuenta, está colocado sobre la longitud de esta pinza. Voy a quitar esta de aquí. Esta es una pinza de Bat House o pinza campo o Kelly campo. Se utilizan para tracción. Tenemos 4 de estas en el bulto. Si se dan cuenta que hay otras 3, 1, 2, 3. Con estas son 4 pinzas de Bat House o Kelly campo. Las voy a dejar de este lado y voy a retirar las 4 pinzas de Bat House o de campo. Después continuamos con estos elementos que aquí todas son curvas, idealmente deberían de ser 3 rectas, 3 curvas, pero son pinzas hemostáticas. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos de las pinzas hemostáticas. Las anteriores que les mostrábamos son pinzas Kelly. Estas pinzas son Halsted o pinzas de mosquito. Las fenestras están en todo el bocado, a diferencia de las Kelly que llegaban a la mitad. En estas pinzas pues son para vasos de pequeño calibre, son unas pinzas como más pequeñas, más delicadas, y tenemos 6. Idealmente, como les comento, deberían de ser 3 curvas y 3 rectas, pero bueno, aquí tenemos 3 curvas y otra vez 3 curvas. ¿De acuerdo? Entonces son 6 pinzas hemostáticas de Halsted o pinzas mosquito. Bien, voy a continuar con estas 2 pinzas que son pinzas de tracción. En algún momento habíamos hablado de ellas, pero no se las había mostrado. Se llaman pinzas de Alice o pinzas de tracción. Tienen la característica de estos pequeños como dientecitos o muescas en el bocado, en la parte distal del bocado, precisamente para favorecer la tracción de algunos tejidos o estructuras durante el procedimiento quirúrgico. Este elemento, ya casi para terminar, es un portaagujas. Este es un portaagujas de Heger-Mayo. Nuevamente repasando las características, tiene un pequeño canal, algunas propiedades dentro del bocado para síntesis o sutura, ¿no? Finalmente, el último de los procedimientos o tiempos fundamentales, que es la síntesis, la reparación del tejido. Y la pinza que les comentaba, pinza de Forster o pinza de anillos, también se puede utilizar para muchas cosas dependiendo las prácticas que lleves a cabo, pero idealmente esta es una pinza de tracción.
En muchos procedimientos es muy frecuente utilizar esta pinza. En algunas escuelas o facultades se utiliza esta pinza para, junto con la flanera que ya hemos visto, tomar las gasas y llevar a cabo la antisepsia de la región con las gasas, bañadas con el antiséptico que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, idealmente su función es la tracción. Estos pues son los elementos que se ven aquí en la charola de Mayo. Si se dan cuenta, hay material de corte, hay material para separar, hay material para tracción, para disección, para síntesis o sutura. Lo que voy a hacer es acomodar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Esto es muy importante, te va a servir mucho durante tus prácticas. Aquí tenemos la charola y está en el campo quirúrgico, y lo que voy a hacer es que vamos a tomar la compresa y le vamos a girar. Nos vamos a formar como si fuera un rollo de sushi. Vamos a tomar la charola. Vamos a tomarle un rollito, vamos a formar un rollito. Lo voy a hacer de aquí para allá. Ajá. ¿O lo puedo hacer de allá para acá? Bueno, lo voy a poner acá para yo ver. Porque yo quiero ver, me vale madre. Bien, ya que está así, vamos a acomodar, en este caso de izquierda a derecha, en base a los tiempos fundamentales. Entonces, recordando, el primer tiempo fundamental es el corte. Se tienen que montar las hojas y se coloca mango del número 3 debajo de la compresa para evitar que te cortes y algún accidente. Número 4. Después, continuando con el material de corte, estas tijeras no venían, si recuerdan, en el instrumental ahorita que lo revisamos, pero las vamos a agregar para que quede bien acomodado. Parte del corte son tijeras de Mayo rectas, tijeras de Mayo curvas, ¿ok? Entonces, después del corte viene la hemostasia, siguiente tiempo fundamental, y para eso utilizamos estas que les había comentado, que son las Halsted. En esta ocasión voy a sacar una Kelly para que vean la comparación de las Kelly con las Halsted. Las pinzas de Kelly son un poquito más grandes, el bocado también es más grande, y otra de las características también son las fenestras, que unas vienen totalmente en el bocado y las otras llegan a la mitad. Vasos de pequeño calibre y las Kelly para vasos de mediano calibre. Ahorita voy a quitar estas. Nos quedamos con las que venían en la charola. Entonces son 6 pinzas de Halsted o de mosquito. Las vamos a acomodar 3 y 3. ¿Estás bien tú? Ok, entonces 3 y 3. Nuevamente, idealmente deberían de ser 3 rectas y 3 curvas, pero en esta ocasión tenemos puras curvas, así que serán 3 y 3. Corte, hemostasia. Vamos a continuar con el siguiente tiempo fundamental, que es la disección. Y dentro de la disección estaba la separación, la aspiración y la tracción. Para separar los separadores de Farabiov o separadores de Farabev, los vamos a colocar en esta posición. Las pinzas de disección con dientes y sin dientes también las vamos a colocar junto a los separadores. Esta es la forma de colocar el instrumental. Y la tracción también forma parte de la disección. Para eso vamos a utilizar las pinzas o estas de Alice, pinzas de tracción, y las vamos a colocar estas ya aquí arriba donde estaba la compresa. ¿De acuerdo? Entonces ya diríamos corte, hemostasia, disección, que incluye separación. La aspiración en este momento lo omitimos, se utilizan otros instrumentos y otra infraestructura dentro del quirófano, pero sería disección, que incluye la separación y la tracción. Y para concluir, en la síntesis o sutura vamos a utilizar el portaagujas de Heger-Mayo y lo colocamos finalmente en esta posición. Esa sería la forma de colocar el instrumental en la charola de Mayo, ya listo para iniciar el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, hay algunos elementos que no coloqué sobre la charola porque propiamente se utilizan con otros fines, como estas pinzas de Badhouse o de tracción. Generalmente estas se quedan en la mesa de riñón y se utilizan con otro objetivo. Pero si tuviésemos que colocar las pinzas de Badhouse como son pinzas de tracción, pues podrían ir acomodadas aquí, porque finalmente ese es el orden que llevamos en base a los tiempos fundamentales. En esta ocasión no las voy a colocar. El riñón metálico, la flanera, también los voy a dejar en otra mesa, en la mesa de riñón. Y las pinzas de Forster o de anillos también las voy a dejar en la mesa de riñón para utilizarla con otro objetivo. Finalmente esta sería la forma de acomodar el instrumental, y es el orden, la secuencia y la forma en cómo debe de estar acomodado antes de iniciar. Pues bien, con esto terminamos la clase del día. Bueno, chicos, con eso se alcanzan los objetivos de aprendizaje del día de hoy de la clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
Ninguna duda, doctor. Bueno. Voy a poner lista. La próxima clase continuamos con instrumental y síntesis, ¿ya? Ya, doctor. Vayan repasando esos dos Doctor. temas. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.